Buenas tardes chicos, bienvenidos a la última clase en vivo de estas sesiones o de este curso de diseño de muebles con el programa SketchUp. Hoy vamos a ver ya lo que viene siendo la etapa final cuando ya nosotros hacemos un diseño y tenemos todas las piezas, cómo podemos generar el diagrama de corte, cómo podemos generar cada uno de los aspectos importantes para que nuestro diseño nosotros lo podamos mandar a cortar y lo podamos fabricar. Entonces, vamos a empezar desde donde nos quedamos el día de ayer, que sería con la configuración del tema de los materiales. Ayer ya configuramos un material en sí, que vendría siendo el material maderado, pero si nosotros vamos a utilizar varios materiales o diferentes materiales, tenemos que hacer la configuración básicamente para todos los materiales, cada uno por individual. Entonces, de esta forma vamos a empezar con la clase del día de hoy. Recuerden que igualmente las clases quedan grabaditas para que ustedes la puedan descargar, la puedan ver y puedan realizar las prácticas sin ningún tipo de inconvenientes. Recuerden que las grabaciones estarán disponibles durante todo un mes, a partir obviamente de la fecha de inicio del curso, así que mejor si la descargan para que no dependan de que la grabación siga en la carpeta o no. Después de un mes, las grabaciones se eliminarán y ya no tendríamos la oportunidad de visualizar esas clases de ahí. Así que mejor descarguen todo. Ok, vamos a empezar con la clase. Vamos a abrir OpenQtList, que aquí era donde nos quedamos el día de ayer, y tenemos la opción de los materiales. Fíjense que acá nos aparece exactamente todos los materiales que nosotros ya hemos creado. Para cada uno de los materiales tengo que hacer la configuración. Ayer ya hicimos la configuración del maderado. La configuración del plomo es sencilla porque solamente tenemos que entrar dentro, especificar qué tipo de material es este, en este caso es un tablero, y especificar los espesores y los tamaños de los tableros. Es básicamente el mismo proceso o la misma configuración que se tiene que hacer. En este caso sería 1,8 y 0,3. Y el tamaño del tablero, obviamente según el que nosotros vayamos a comprar. Digamos 275 por 1,83. Y acá sería sin fibra porque el material no tiene ningún tipo de fibra. Ahora, una vez configurados los materiales que van a ser aplicados para los tableros, tenemos que configurar también los materiales que serán aplicados para los tapacantos. Entonces, tenemos que igual entrar en la opción de los tapacantos y acá configurar el material. ¿Qué tipo de material vendría siendo este? Vendría siendo un canto. Ya no es un tablero, no es un listón, sino es un canto. La opción de listón la utilizamos solamente cuando el material que nosotros vayamos a utilizar sea en barra, por ejemplo, un tubo de metal o de aluminio o de cualquier otro material que venga en barra. En este caso estamos seleccionando canto, que sería para los tapacantos. Nos va a salir otros parámetros. Aquí los parámetros son diferentes. Tenemos como primer parámetro acá lo que vendría siendo el espesor. El espesor del tapacanto es muy importante que nosotros lo consideremos para nuestro diseño. Según el espesor que yo vaya a utilizar, va a meritar que yo tenga que hacer descuentos o no en las piezas. Hay espesores de tapacanto desde 0,6 milímetros, viene de 1 milímetro, 2 milímetros, 2,5 milímetros, 3 milímetros, 3,5 milímetros y bueno, creo que ya no hay más grandes que esos, pero nosotros tenemos que averiguar esa información con la empresa de corte, o sea, en el lugar donde yo voy a comprar mis materiales, tengo que preguntar qué espesor de tapacanto tienen disponible para que yo escoja el que voy a utilizar para el diseño. Entonces, tengo que colocar sí o sí el espesor correcto. No puedo yo inventar un espesor porque sí. En este caso, digamos que el espesor es de 2 milímetros. Lo podemos dejar así tal cual como está y no pasa nada. La única forma de que nosotros tengamos que escribir las medidas es que si lo borramos todo, tenemos que escribirlo con la unidad de medida con la cual nosotros estamos trabajando.
Pero si lo dejamos así como ya viene, no necesariamente tenemos que escribirlo nuevamente. O sea, lo puedo dejar así con 2 milímetros y él va a tomar en cuenta 2 milímetros por más de que yo esté utilizando centímetros. Luego tenemos una opción que se llama longitud sobre medida. En este caso, esta longitud sobre medida no se tiene que colocar absolutamente nada acá. Se tiene que quedar así, abierto, en cero, nada. No tengo que yo colocar absolutamente nada acá. Luego tenemos longitudes estándar. En este caso es porque la extensión asume que nosotros vamos a comprar un rollo entero de tapacanto, cuando en realidad solamente vamos a utilizar digamos, los metros de tapacanto que se van a utilizar, nada más. Entonces, en este caso, lo vamos a dejar tal cual como está, 75 metros. Si ustedes quieren, pueden colocar la longitud completa del rollo del tapacanto, pero la verdad, yo les digo, esto no, digamos, no nos afecta en nada. Y los anchos estándar, en este caso estamos hablando del ancho del tapacanto, tampoco nos afecta en nada si lo dejamos tal cual como está. Aunque si ustedes quieren configurar todo bien, acá le colocan el ancho del tapacanto que se va a utilizar. Normalmente el tapacanto es más grande que la propia melamina. Eso igual se los dicen las empresas. Las empresas te dicen, ese tapacanto es de 2 milímetros por 20 milímetros. Entonces es 2 milímetros por 2 centímetros que tiene el ancho, por así decirlo. 2 milímetros de espesor y 2 centímetros de ancho. Que lo modifiquen o no, no nos va a perjudicar nada acá. Yo lo que hago es modificar solamente el espesor y lo demás lo dejo tal cual como está. Ahora, tenemos la otra opción que es la más importante. Esta opción que se llama reducir. Esta opción de reducir nos permite escoger si queremos reducir o no los espesores de los tapacantos. Generalmente se reducen los espesores de tapacanto, pero si nosotros vamos a utilizar el tapacanto que es de 0,06 o 0,6 milímetros, que ni siquiera llega a 1 milímetro, no vale la pena hacer el descuento. Si nosotros estamos trabajando con centímetros, si hacemos el descuento con 0,6 milímetros, la medida de la pieza nos va a quedar con 2 decimales. Entonces, no nos va a quedar muy bien. Por ende, no hacemos ese descuento. ¿Cuándo descontamos? Cuando es de 1 milímetro para arriba. Si son 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, tengo que descontarlo porque si no, ahí sí se va a modificar el diseño que yo esté haciendo. ¿Por qué? Porque si yo no descuento, mi pieza va a aumentar de tamaño. Si yo descuento y descuento lo que es, me va a quedar perfecto. Pero si descuento por demás, no me va a quedar muy bien. Hay que tener mucho cuidado con estos descuentos que aplicamos para los tapacantos. Tenemos las dos opciones, sin reducción o reducir por el grosor de las tiras de los cantos. En este caso le voy a dar a reducir, lo voy a reducir. También tenemos las opciones adicionales de la estimación de la masa o del peso y para que nosotros podamos colocar lo que es la densidad y el precio si nosotros queremos. Esto es opcional, no es obligatorio de que tengamos que rellenar. Lo que sí es obligatorio es, si es un material texturado, tiene que tener acá la textura en la misma posición de la dirección de fibra. Una vez que colocamos esto, aplicamos y con eso ya se guarda la configuración para lo que viene siendo el material de tapacanto maderado. La misma configuración tengo que hacer para el plomo. El proceso es exactamente el mismo. Para cualquier material que yo necesite configurar, el proceso es el mismo. Lo único que cambia o varía son obviamente las características que se colocan en cada uno de los elementos. Pero del resto todo es exactamente igual. Significa que yo entro acá, le doy clic, voy a la opción general, coloco esto como canto, le coloco los parámetros según las especificaciones. Le voy a decir que no quiero reducir nada. Textura no tengo porque estamos hablando de un color. Entonces, textura no tengo. Solo voy a tener textura cuando yo coloque una imagen al material. Configuro esto, le doy en aplicar y ya con esto tenemos los 4 materiales aplicados.
Fíjense, acá tenemos estos dos que salen con este cuadradito rojo, amarillo. Este cuadradito amarillo como con un montón de hojitas significa que son tableros. Y para los tapacantos se representa con un cuadradito azul y como una figurita de un caracol. Ese es el tapacanto o el canto en este caso. Una vez que yo tengo configurado los dos materiales, cierro OpenCutList y ahora tengo que aplicar los materiales dentro de mi dibujo o dentro de mi diseño. Hay dos formas de aplicar materiales. En este caso estamos hablando de material para los tableros. Primero tengo que aplicar el material para los tableros y luego tengo que aplicar el material para los tapacantos. Ese debe ser el orden. Yo no lo puedo hacer al revés. Primero es color a las piezas y luego es color a los tapacantos o a los bordes. Hay dos formas de cómo yo pueda colocar el color o el material a cada una de las piezas. En este caso, la opción más sencilla o la más fácil es utilizar la bandeja predeterminada, en donde tenemos la opción de materiales. Si no nos aparecen aquí nuestros colores, vamos a seleccionar acá y vamos a seleccionar la opción que dice en el modelo. Y nos va a aparecer las imágenes o los colores que tenemos en el modelo. En este caso, el más fácil es utilizarlo de esta forma porque aquí directamente puedo seleccionar el material, se me coloca un botecito de pintura en mi mouse y con un clic directo sobre cada pieza voy colocando cada una de los materiales o cada uno de los colores que necesito. En este caso, solo con hacer clic ya podemos aplicar el material. Un solo clic sobre la pieza. Y con eso ya podemos aplicar el material. Yo puedo aplicar el material como obviamente yo lo quiera. Depende de los colores que yo quiera usar. Ahora no me gustó así. Bueno, plomo. Quiero que esto sea plomo, que esto también, esto de aquí, que esto de aquí, esto también, todo esto plomo. No, no me gustó. Entonces, que si esto así, así. Depende obviamente del diseño que tú vayas a ofrecer o que tú vayas a dar. Por ejemplo, podría ser algo como esto, digamos. O podría ser directamente solo los frentes maderados y lo demás que sea plomo. Eso ya obviamente lo defines tú al momento en que estás haciendo tu mueble, porque tú eres el que vas a indicar qué piezas quieres con cada color. Acá el programa no te va a decir, este lateral debería ser maderado. No, eso lo vas a hacer tú según tu criterio. Y tienes que asegurarte de colocar los materiales en todas las piezas. Si hay alguna pieza que no quedó con material, en la lista de cortes te va a salir error. Entonces tienes que asegurarte de que todo lo estés asignando con algún color. Cuando tenemos un grupo, por ejemplo, como esto, que son las cajas, al yo pintarlo se pinta todo en conjunto. Si yo quisiera pintar por separado, tengo que entrar dentro del grupo y selecciono desde acá y voy pintando desde acá. Entonces, depende de lo que yo quiera hacer. Puedo pintar todo en conjunto o pinto por separado según si es que algo está en el grupo y no necesito que esté así. A ver, tienen aquí una pregunta. No me sale la ficha completa para poder poner las medidas. Si lo estás abriendo con OpenCutList y posiblemente no puedas ver todo, lo que tienes que hacer es como que ir disminuyendo como la ventanita. Porque posiblemente tengas una pantalla pequeña y esto te parezca como muy grande. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Mi pantalla es grande. Bueno, trata de disminuirlo así, todo, porque eso se te va como a ajustar. Debería ajustarte, mira. Tú lo vas como adaptando. Ahora, no sé si hay una opción que haga disminuir el tamaño de esto. Creo que no.
Aunque igual si te sale así, si le das hacia abajo vas a poder colocar medida. O sea, digamos que tu pantallita es así, le das hacia abajo y vas a poder colocar sin problema. Ok, una vez que ya nosotros asignamos, cada color de cada material que nosotros queramos, tenemos que visualizar, por ejemplo, esto. En todos los materiales maderados nos va a pasar esto. ¿Qué pasa? Que acá la imagen como que se multiplica y se repite una y otra vez en todo lo que es el tablero. Obviamente cuando nosotros hacemos un mueble no funciona así, o sea, esto no va a salir así. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que modificar esta textura de tamaño para que abarque todo lo que es el tamaño correspondiente. En este caso, el cambio lo hacemos en la opción de los materiales. Si seleccionamos cualquiera de los materiales, por ejemplo este, que es este, aquí arriba tenemos una opción que se llama edición. En esta opción de edición podemos cambiar el color, fíjense, yo puedo cambiar el color de la textura o de la imagen. Puedo cambiar la misma textura si quiero cambiarla para otra imagen, o incluso puedo cambiar acá lo que es la medida. Si yo cambio el color, no me preocupo porque aquí abajo tengo un botón que se llama restaurar. Significa que si yo le doy clic acá, va a volver a ser el color normal. Este botón de restaurar solamente funciona para materiales con alguna imagen de textura. En este caso, lo que yo necesito es ir ampliando la imagen para que deje de estar repitiéndose en el tablero y así que yo pueda ver el diseño final tal cual como debería quedar. En este caso, entonces, tenemos estas medidas acá. Estas medidas las vamos a ir cambiando poco a poco hasta que logremos visualizar la textura como debería ser en un tablero sin que se vea la línea de repetición de imagen. Tiene que ser poco a poco, no me puedo yo poner de exagerado, por ejemplo, bueno, para yo no hacer tanto trabajo le coloco 500, porque si la imagen no es muy buena, se va a pixelar, se va a ver borroso, la textura se ve desagradable y no se va a ver tal cual como se vería una imagen o un tablero en la vida real. Entonces, esto lo tenemos que hacer poco a poco. Si tenemos 10, vamos subiendo, por ejemplo, 20. Aquí se expande, pero sigo viendo la línea. 40. Se expande, pero sigo viendo la línea. 60. Aquí se expande, ya no veo la línea. Hasta aquí está perfecto. Si yo sigo expandiéndolo, lo sigo colocando más grande, la imagen se va a borrar, o sea, se va a quedar borrosa, se va a ver mal, se va a ver fea y obviamente no queremos ver eso en nuestros proyectos. Siempre tenemos que hacerlo poquito a poco. Entonces, ya tenemos lo que es el material tablero aplicado. Digamos que así es como yo quiero el mueble. Después de aplicar los tableros, tengo que aplicar los cantos, los tapacantos. Para los tapacantos los aplicamos directamente con la herramienta de OpenCutList. Sin embargo, antes de aplicar los tableros, los tapacantos, tenemos que hacer lo siguiente. Si yo aplico tapacanto en este momento, así como está el mueble, los tapacantos son exactamente de los mismos colores que son los tableros. Por, digamos, lógica, tiene que ser así. Pero cuando yo aplico los tapacantos acá en el programa, tengo que visualizar que realmente lo esté haciendo, que realmente lo esté colocando correcto para que cuando yo saque mi lista de corte la pueda sacar perfecta, porque si no voy a tener problema de que algo salió mal. Entonces, siempre tengo que asegurarme de que yo visualmente esté viendo dónde le estoy colocando el tapacanto a cada pieza. Si lo dejamos con el mismo color, no vamos a poder apreciar eso, porque básicamente el tapacanto va a ser el mismo color del tablero. ¿Qué hago yo? Cambio los colores de los tapacantos. Por ejemplo, aquí tenemos el tapacanto maderado. Lo selecciono, voy a la opción de edición y para los tapacantos o los materiales que sean maderados, que tengan textura,
solamente vamos a mover esta barra de la H. Podemos moverla a cualquier lado que yo quiera. Asigno acá un color diferente que va a resaltar cuando yo lo asigne acá. Entonces, eso solamente la barra de la H para materiales con textura. Ya después le puedo dar aquí clic en el botón de restaurar y listo. No voy a tener problema. Para el otro color, que es el plomo, que es este, también tenemos que cambiar el color. Pero para colores sólidos, si yo cambio el color, no tengo la oportunidad de devolverlo atrás o de restaurar un color que normalmente ya tenía. Lo que hacemos es seleccionar el material del otro color, vamos a edición y para materiales solo con colores, movemos solo la barra de la S. Esta, nada más, sin estar poniéndome a mover todo acá. Solo muevo esta hasta acá, cambia de color y cuando yo lo quiera cambiar nuevamente, lo que tengo que hacer es mover esto hasta acá. Y listo. Si yo muevo lo demás, voy a tener que estar después adivinando cuál era el color que yo había asignado. Entonces, esto es más fácil. Muevo la barra de la S, aplico mis tapacantos, mis cosas, y después vuelvo a mover esto para devolverlo todo al color original. Porque si yo le voy a mostrar al cliente la imagen de este mueble, tengo que mostrárselo con el color tal cual como tiene que ser. Yo no le puedo mostrar el tapacanto verde porque va a pensar que yo le voy a colocar tapacanto verde. Entonces, solamente cambiamos los colores de los cantos para que nosotros podamos visualizarlo en el proyecto y podamos identificar que lo estamos haciendo correctamente. Una vez que cambiamos los colores acá de los tapacantos, ya podemos aplicarlos. Y los aplicamos con la herramienta del botecito de pintura que viene con Open Cut List, que es este que está acá. Seleccionamos y nos va a aparecer todo este menú. En la parte de arriba tenemos un menú donde podemos especificar qué es lo que queremos hacer. También permite colorear piezas, que básicamente es asignar el color a los tableros. También lo podemos hacer por esta parte. En la parte de abajo tenemos los colores disponibles. Entonces yo puedo ir seleccionando según al que yo quiero hacer. Y tengo la opción también de colorear cantos. En este caso, la parte de colorear cantos me da 3 opciones. 1, 2 o 4. Y acá abajo igual me dan las opciones de los colores que dispongo para colocar los cantos. En este caso, 1 significa un solo borde se va a tapacantear. 2 significa los 2 bordes de la medida seleccionada. Y 4 significa los 4 bordes. Entonces, esto va a depender del tipo de pieza. ¿Dónde se colocan los tapacantos? Se colocan solamente en las piezas o en los bordes visibles. No se coloca tapacanto para todo. Si una pieza se une con otra, por ejemplo acá, aquí en el lateral, en la parte de arriba, no debería llevar tapacanto, porque eso sería malgastar material y dinero. Tapacanto solo se coloca en los bordes visibles. Acá tenemos que seleccionar entonces lo que queremos hacer. Digamos 1. Voy con el plomo y el mouse o el cursor lo tengo que colocar por encima del borde que quiero pintar. Si necesito hacer zoom, hago zoom. Lo coloco por encima, le hago clic y ya con eso asigno el tapacanto. De este lado, los dos lados quiero que tengan color, que tengan tapacanto. Entonces selecciono 2, me ubico, hago clic y automáticamente los dos se marcan con tapacanto. Y así continúo. Por ejemplo, aquí necesito solo 1. Selecciono 1, me ubico encima, hago clic. Del otro lado, igual, hago clic. Y así voy estableciendo todos los tapacantos según las piezas. Para las puertas o las cajas, ok, necesitamos 4 lados, porque los 4 lados van a estar, pero del color maderado.
me ubico. En este caso, cuando son los 4 lados, no necesito ubicarme encima del borde, sino que al tocar ya la pieza ya lo asume para los 4 lados. Entonces directamente hago clic y listo. Del otro lado, hago clic y listo. Si las piezas son copias, el tapacanto se va a multiplicar por todas las copias, o sea, se le va a aplicar automáticamente. Como en este caso, fíjense de las cajas, yo le apliqué a una sola caja y a las otras ya se aplicó lo mismo. Si yo no quiero que esto suceda, entonces yo debo definir, por ejemplo, esta pieza como componente único para que yo le coloque de forma individual lo que es el tapacanto. Ahora, si yo tuviera cosas aquí por dentro, puedo ocultar las piezas. Esto lo tengo que hacer con la herramienta de seleccionar. Oculto piezas. Y luego aplico nuevamente tapacanto. Vuelvo aquí, un lado, tapacanto plomo, acá, acá, acá. Y para las cajas, aquí y aquí. Y se aplica, como son copias, se aplica para todo. Yo tengo que aplicar todos los tapacantos. No puede haber una pieza que me quede sin tapacanto. Ahí está. Y las puertas. Ahí está. Al cambiar de color puedo definir dónde hay y dónde no hay tapacanto para que yo coloque solo lo necesario y ya yo después de esto pueda generar mi lista de cortes o mi lista de medidas. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta este punto? Muy bien. Seguimos entonces. Una vez aplicados materiales de tableros y materiales de tapacanto, vamos con nuestra optimización de medidas. Voy a la opción OCL, que es OpenCutList. Se me abren las 4 opciones y en este caso ahora voy a ir a la opción de partes. En la opción de partes voy a ir a la opción que se llama generar. Le hago clic y se genera un listado de materiales. Acá voy a aumentar el tamaño de la ventanita para que se ajuste a la pantalla y así ustedes puedan ver mejor. Este listado de materiales que está acá nos va a salir específicamente con todos los materiales utilizados en el proyecto. Acá tengo un resumen que me dice cuáles son los materiales: maderado de 18, plomo de 18, plomo de 3, tapacanto maderado y tapacanto plomo. Me dice acá luego la cantidad. Esto no significa la cantidad de tableros, significa la cantidad de piezas que hay con ese color. Por ejemplo, maderado hay 5 piezas con ese color. Del plomo hay 22 piezas con ese color. No significa que yo tengo que comprar 22 tableros. Y luego lo que es el área. Aquí tenemos la longitud, el área y el volumen. Esto obviamente después nos va a servir. Luego de este resumen tenemos la especificación de cada uno de los tableros. Por ejemplo, para el tablero maderado tenemos las piezas puerta y frente de cajas. Para el plomo tenemos el mesón, el suelo, el amarre, el lateral, el parante, las cajas. Y para luego el otro, el plomo de 3 milímetros, el fondo de las cajas. Cada pieza asignada con cada material aparece en la lista correspondiente. Acá no vamos a tener de que de repente tengo una pieza en el maderado que no tendría que tener. Eso no ocurre, eso no pasa. Ángel, vi tu foto de WhatsApp, la acabo de ver. Tienes que definir primero un tipo para que te pueda dar la lista en donde coloques las medidas. Tienes que definirlo como tipo tablero o no sé cuál estás configurando para que te pueda salir la opción donde coloques las medidas. Entonces, acá cuando nosotros sacamos una optimización,
todo lo que aparece acá es como tiene que ser. O sea, si aquí aparece una pieza maderada en el plomo, eso es porque yo lo coloqué así, porque yo lo hice mal. Entonces tenemos que tener cuidado entonces con eso. Luego de esta lista nos aparece las piezas con las medidas y las cantidades. O sea, para la puerta son 2 piezas y aquí tenemos las medidas. Si yo elijo descontar el tema de los tapacantos, en la parte acá de las medidas me va a aparecer así. Medidas ajustadas y medidas finales. ¿Qué significa esto? Las medidas ajustadas son las medidas de las piezas con el descuento de tapacanto. Las medidas finales son las medidas de las piezas con el tapacanto colocado. Significa que lo que yo tengo que cortar es la medida ajustada. Si yo decido descontar tapacanto. Si yo no decido descontar tapacanto o le digo que no quiero descontar tapacanto, me va a salir solamente las medidas finales. Por ejemplo, para el maderado le dije que sí, entonces tengo ajustadas y finales. Para el plomo le dije que no y tengo solamente finales. ¿Qué significa esto? Que estas son las medidas que se tienen que cortar. Obviamente cuando no descontamos tapacanto, cuando se le aplica a las piezas, aumenta la medida de las piezas. Entonces, por eso les decía que cuando la medida del tapacanto es más grande, es grueso, sí o sí tenemos que descontar, porque si no vamos a tener problema de las medidas. En este caso, todas las medidas que salen acá son medidas reales, son las medidas tal cual de lo que tiene que ser la pieza. No es que de repente salió una medida que no tiene que ser. Si sale una medida que no tiene que ser, es porque en el diseño algo has hecho mal. El programa no te va a avisar y no te va a decir, esta puerta debería ser de 30 centímetros, ¿por qué la estás haciendo de 45? No te va a decir eso. Si tú colocas la medida que coloques o crees la pieza como la crees, el programa te va a decir, ok, esta pieza entonces es de tanto por tanto. Esta extensión lo que hace es traducir en medidas, en lista, lo que nosotros hemos hecho acá. Entonces, básicamente, si acá hay un error en diseño, en la lista va a haber un error en medidas. Todas estas medidas que salen acá o todas estas piezas que salen acá están enumeradas, obviamente. Mientras más piezas vamos a tener, más larga va a ser la lista. Aparte de la lista de piezas, nos aparece también en la parte más abajo una lista de los lugares donde va a ir los tapacantos. Por ejemplo, para la puerta en la longitud del borde 1, para la puerta en la longitud del borde 2 y así sucesivamente. Sin embargo, identificar el tapacanto de esta forma es complicado. Entonces, hay otras formas de cómo nosotros podemos identificar los tapacantos. Eso ya se los voy a explicar después, ahorita más adelante. En este caso, todas las piezas que salen acá o todas las medidas que salen acá, nosotros podemos modificar las características de estas piezas. No podemos modificar las medidas, pero sí podemos configurar, por ejemplo, o modificar algunas características que tenga. Por ejemplo, en el mesón, si yo le hago clic a la pieza o al nombre, me va a salir esto que son las propiedades de el mesón. Le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el material, le puedo colocar una descripción si yo quiero y otras cosas. Luego tengo una opción que se llama aumento de tamaño. Esta opción de aumento de tamaño lo que hace es aumentar el tamaño, como dice el nombre. Aumentar el tamaño de la pieza. ¿Con qué motivo? Si yo quisiera redondear, por ejemplo, puedo utilizar esta opción. Si quiero redondear hacia arriba. Si quiero redondear hacia abajo, ya lo tendría que descontar en el programa o en la fabricación de las piezas. Si lo quiero hacer hacia arriba, acá directamente lo puedo hacer. O si, por ejemplo, quiero hacer lo que les decía de que cuando son piezas pequeñas, yo saco, por ejemplo, una pieza de 10 y de ahí corto para 5 centímetros, acá podemos hacer lo mismo. Dejo habilitado en el programa una sola pieza y a esa pieza le aumento 5 centímetros más.
Entonces aquí eso lo puedo tener acá. Luego tenemos para la parte de las tiras de los cantos, en donde podemos modificar los tapacantos dependiendo de cada una de los materiales. Si es que yo me equivoqué, lo puedo colocar acá o lo puedo solucionar desde acá. Sin embargo, no les recomiendo hacerlo desde acá porque es mejor hacerlo de forma visual. O sea, es mejor que nosotros podamos visualizar que le estamos colocando realmente el tapacanto. Así que es mejor hacerlo en el diseño. También tenemos la opción chapa de madera, que no se utiliza para nada en la melamina, pero esto es por si necesitan utilizar un material enchapado. Luego también tenemos la opción de ejes, en donde básicamente podemos cambiar la dirección de fibra. Sin embargo, les voy a explicar una forma más fácil de hacer esto. Tenemos este botoncito que es muy importante acá, que se llama resalta pieza en el modelo, que si le damos clic nos va a resaltar la pieza en el diseño para que la podamos identificar. Esto nos puede ayudar en caso de que tengamos muchos muebles, un montón de muebles y no tenemos ni idea de cuál es esta pieza, entonces la veo, resalto la pieza, me va a aparecer acá resaltadita así como está ahorita. Si es una pieza interna, puedo seleccionar la opción acá transparencia y esto lo que hace es colocar la vista en rayos X básicamente para que yo pueda ver a través de las piezas. Entonces, de esta forma yo puedo visualizar mejor cada una de las piezas que contiene el mueble, si es que yo quiero ver por dentro. Volviendo a la opción de partes, si nosotros modificamos algo acá, tenemos que darle a aplicar para que se guarden los cambios y obviamente puedan salir en los diagramas de corte. En los diagramas de corte podemos nosotros generar un diagrama específico para cada material y tenemos que hacerlo de forma individual. O sea, el diagrama no se va a generar para todos los materiales existentes. Yo tengo que ir material por material haciendo cada uno de los diagramas. En este caso, acá arribita tenemos una opción que se llama diagrama de corte. Esta opción de diagrama de corte nos permite, si le hacemos clic, configurar cómo nosotros queremos optimizar las piezas en el tablero. Lo primero que nos va a salir es esta parte de materiales, en donde aquí si yo tuviera otros tamaños de tableros configurados, puedo yo elegir qué tablero quiero. Pero como colocamos solamente el que vamos a comprar, nos va a salir solo esa opción. Tengo que ir sí o sí a la opción de configuración. Acá en esta opción de configuración modificamos lo siguiente. El espesor de la hoja. El espesor de la hoja es importante para el corte. Si nosotros no tomamos en cuenta cuánto se come la sierra o cuánto come la hoja de corte para cortar el material, probablemente la optimización que yo esté haciendo no esté correcta. Yo tengo que preguntarle a la empresa de corte de qué tamaño es la hoja que utiliza para cortar el material. Depende de ese tamaño, entonces yo vengo y lo configuro acá. Sí o sí lo tengo que tomar en cuenta. Espesores estándares de melamina, de la hoja de corte, es entre 4 a 5 milímetros. Entre 4 a 5 milímetros. Hay otros que utilizan 3 milímetros, hay otros que utilizan 7 milímetros, pero eso ya va a depender de las máquinas y sí, más que todo de las máquinas de corte que utilicen las empresas. Entonces, es importante que nosotros esta información se lo pidamos y se lo consultemos a la empresa de cortes, porque ellos son los ideales que les van a decir la medida correcta. Entonces, la medida que ellos les digan, ustedes la configuran acá. Yo configuro esto generalmente en 4 milímetros. Acá, entonces, lo borramos, digamos, y colocamos la medida del espesor de la sierra, digamos 0,4. Cuando yo borro, tengo que escribirlo con la medida, la unidad de medida con la cual estoy trabajando. Tengo una opción que se llama margen. El margen, en este caso, corresponde con el descuento que se hace de forma automática a cada uno de los tableros. Este descuento corresponde con cada uno de los bordes del tablero. Supongamos que este cuadradito es un tablero. En cada borde, el material normalmente está dañado, está desportillado, se ve mal.
La empresa de corte tiene la obligación, básicamente, de hacer que tú te vayas con las piezas perfectas. Significa que ellos van a descontar automáticamente el borde de cada tablero. ¿Cuánto descuentan? Pueden descontar medio centímetro, pueden descontar 1 centímetro, dependiendo de cuánto esté dañado el material. Por lo normal es entre medio centímetro a 1 centímetro. Más de eso, exagerando 1,5 centímetros o algo así, pero eso es exagerando. Y obviamente no les van a cortar que si 20 centímetros de material ni nada por el estilo. O sea, el descuento que se hace para el margen es súper mínimo. Incluso a veces ni siquiera llega a ser de medio centímetro o 1 centímetro. Pero nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. ¿Quién nos va a decir cuánto es el margen de corte que hace? La empresa. Yo le tengo que ir y tengo que consultarle cuánto es lo que ellos van a descontar del material para que yo lo pueda configurar acá. En este caso, digamos, lo dejo yo en 1 centímetro, siempre lo dejo en 1 centímetro para tener, digamos, la opción máxima por si acaso. Y luego tenemos el nivel de optimización. El nivel de optimización va a ser siempre avanzado, siempre. Cualquier optimización que ustedes estén haciendo siempre va a ser avanzado. Luego tenemos apilar piezas idénticas, en donde la extensión nos da 4 opciones. 4 opciones para que nosotros elijamos qué es lo que más nos conviene. Y ahorita ya les voy a decir qué es lo que nos conviene. Si seleccionamos acá, fíjense, tenemos todas estas opciones, sin preferencias, a lo largo, a lo ancho, todas las posibilidades. Ahorita les voy a explicar de qué va cada uno de ellos. Vamos a elegir, por ejemplo, sin preferencias. Y luego tenemos acá que se llama tamaño mínimo de recorte. En este caso es para que el programa te diga cuáles son las piezas que puedes conservar o no. Por ejemplo, acá estamos tomando en cuenta tamaño mínimo de 10 por 10. O sea, menos de 10 por 10, la extensión te va a decir, esto no te sirve, bótalo. Que ya vendría siendo algo también de lógica, porque si es una pieza muy pequeñita, tú por lógica dices, bueno, esto no me va a servir. Pero igual tiene esta opción la extensión como para guiarte también en ese paso. Luego que rellenamos toda esta opción de configuración, tenemos esta opción que dice visualización. También tenemos que entrar acá. Y acá configuramos lo siguiente. Tenemos la opción agrupar partes similares. Esto lo que hace es que cada material que se llame o que tengan la misma medida se va a agrupar en una sola línea, por así decirlo. Lista de partes. Tenemos mostrado o enmascarado. La lista de partes es importante para identificar cuáles son las piezas que tenemos dentro de ese tablero. Por ende, siempre lo vamos a dejar en mostrado. Luego tenemos una opción que se llama identificación de la parte. Hay una opción que me dice que yo lo puedo colocar o para que se identifique con el número o para que se identifique con la designación. Yo prefiero el número, que vendría siendo este, que realmente no es un número, sino es una letra. Yo prefiero el número porque es más cortito. Entonces vas a tener que decir A, B, C, D, E, F y así sucesivamente. En cambio, la designación, a veces tenemos un nombre muy grande para una pieza muy pequeña. Por ende, la extensión le va a dar prioridad al nombre y no a las medidas. Entonces, aquí podría ser contraproducente. Luego tenemos, bueno, acá yo siempre utilizo el número. Luego tenemos la opción pantalla de ancho total. Yo utilizo la pantalla de ancho total en sí cuando voy a imprimir y en no cuando lo voy a ver aquí en pantalla. Luego tenemos desperdicios, posición de origen, cortes primarios, todo esto lo vamos a dejar tal cual como está. Y tenemos la opción indicadores de cantos, en donde siempre vamos a elegir la opción visualizado en el diagrama. Eso te permite de que cuando tú generes tu diagrama de corte, en la imagen aparezcan las líneas en donde va a ir el tapacanto para cada una de las piezas, porque si no, no vas a poder identificarlo correctamente.
Una vez modificado la configuración y la visualización, le damos en generar y nos va a aparecer el diagrama de cada una de las piezas ubicadas en el lugar donde le corresponde, cómo le corresponde, con las medidas que tengo que cortar y con la dirección de fibra que corresponde. En este caso podemos visualizar el tamaño del tablero, 1,83 m por 2,75 m. Podemos visualizar las piezas. Esto que aparece con las X son los sobrantes. Y ya con esto yo puedo decir, ok, me sobra todo este material. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Hago otro mueble. Con este diagrama de corte que podemos generar para cada uno de nuestros materiales, podemos identificar cuántos tableros vamos a necesitar de material y cuánto sobrante nos queda para cada material. Lo que nos conviene a nosotros cada vez que generemos nuestros cortes es que podamos ocupar la mayor cantidad de material posible o que el sobrante que yo tenga sea lo más grande posible. Si tengo mucho sobrante así pequeñito, esto se traduce en pérdida de material, pérdida de dinero. Por eso necesitamos que ocupemos todo el material o que el sobrante sea lo más grande posible. Y esto obviamente es diferente para cada optimización. O sea, cada mueble, cada optimización es muy diferente. Yo tengo que ir haciendo pruebas para ver cómo me va a salir y cuál es lo que a mí me beneficia. En este caso, entonces tenemos acá lo que es el diagrama. Abajo tenemos la lista. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar, por ejemplo, puertas. Y aquí tengo la medida. B, frente de cajas. Y aquí tengo la medida. Entonces, básicamente, esto nos permite que podamos identificar las piezas que tenemos acá. La dirección de fibra en materiales maderados siempre va hacia el lado más largo de todos los tableros, como ya les decía ayer. Aquí podemos ver una flecha o una línea que nos indica a qué sentido está yendo el tapacanto. En este caso, el tapacanto está yendo así. El tablero, todo el tapacanto está yendo así. Para estas piezas, el tapacanto ahora, la dirección de fibra está yendo así. Si yo quisiera cambiar la dirección de fibra al otro lado, por ejemplo, de cualquier pieza, esto yo lo puedo hacer. Por definido, por así decirlo, por predeterminado, la extensión asigna la dirección de fibra de cada pieza maderada hacia el lado más largo de cada pieza. Es automático. Cada pieza, su fibra va a ir hacia el lado más largo de cada pieza. Fíjense acá. Yo no he modificado absolutamente nada. Y tengo las dos piezas de las puertas. La fibra está yendo al lado de 67. Está yendo así. Para las cajas, medida de 51 está yendo así. La medida que esté en donde está la L de longitud, hacia esa medida se va a dirigir la dirección de fibra. En este caso, hacia el 6720 y hacia el 5185. Que esto incluso lo tenemos que redondear. ¿Cómo hacemos nosotros para cambiar la dirección de fibra? Si yo lo quisiera hacer. Esto lo voy a cerrar, lo podemos cerrar aquí en la X. Esto lo voy a cerrar igual en la X. Y vamos a volver aquí a la parte del diseño. Visualmente la dirección de fibra no corresponde. Porque, bueno, en las cajas sí, pero en las puertas no. En las puertas debería ir así. Porque va al lado más largo. Entonces debería ir así. En este caso está así. Esto es porque todavía no lo hemos ordenado. Lo que tenemos que hacer es, con la herramienta de Open Cut List que tenemos aquí arriba, con 3 flechitas, hacemos clic y vamos primero a ordenar las texturas. Primero les voy a explicar qué tenemos acá. Tenemos diferentes opciones. Tenemos la opción de voltear, que básicamente lo que hace es un efecto espejo, básicamente. De aquí, por ejemplo, así. Esto lo pone atrás y esto lo pone adelante. O sea, es como si estuviéramos volteando la pieza. Podemos voltear en la longitud, en el ancho o en el espesor, dependiendo de lo que queramos. Luego tenemos la opción invertir longitud y anchura.
esta es la opción que se utiliza para invertir la dirección de la fibra. Una vez que seleccionemos esta opción, tenemos que primero ordenar la dirección de fibra visualmente para cada pieza. Lo que vamos a hacer es, en la pieza que yo esté viendo que la fibra visual y la fibra, digamos, real no corresponda, le voy a hacer un clic. Un solo clic. Con esto ordenamos lo que es el eje. Y ya después, al hacer otro clic, ya puedo cambiar yo la dirección de fibra sin problema. Lo importante es que yo le haga un primer clic para que se ordene todo, aunque parece que no hace nada, pero realmente sí lo ordena. Por ejemplo, aquí, fíjense lo siguiente. Si yo me ubico encima, me aparece una flecha gigante. Esta flecha gigante me está indicando hacia qué lado de la pieza está yendo la dirección de fibra. En este caso, para esta pieza está yendo así. Si yo le hago un clic, cambia la flecha también. ¿Ven? En este caso no tengo que hacer doble clic porque ya la fibra visual y la fibra real, por así decirlo, correspondían. En este caso no correspondían, por eso le tengo que hacer un primer clic y luego nuevamente hacer otro clic. Donde esté la flecha gigante, hacia ese lado es donde va a ir la dirección de fibra. Entonces, si yo lo quiero invertir directamente, hago esto, por así decirlo, genero nuevamente mi listado de partes y genero nuevamente mi diagrama de corte, que tengo que configurar todo nuevamente. Genero y aquí tengo la reubicación de las piezas. Para el tablero la fibra sigue yendo al lado más largo, pero para las piezas, fíjense aquí en la L, ¿cuáles son las medidas que están? Las medidas más pequeñas. Hemos invertido la dirección de fibra. Cuando yo invierto la fibra, esto se cambia. Esto se pasa para acá, esto se pasa para acá. Yo puedo invertir la dirección de fibra como yo quiera, según obviamente a lo que yo quiera hacer. Si, por ejemplo, yo estoy haciendo una optimización y hay una pieza que me queda en un segundo tablero, pero aquí puede entrar, yo a esa pieza le puedo invertir la fibra para que entre acá. Yo puedo invertir fibra como quiera. Solo lo tengo que hacer de forma equitativa o igual. ¿A qué me refiero con esto? Si yo le cambio la fibra a una puerta, a la otra puerta por lógico también tengo que cambiarle la fibra. Si yo se lo cambio a una caja, a las otras cajas también por lógica tengo que cambiarle la fibra. Yo no puedo hacer una puerta con la fibra vertical, la otra con la fibra horizontal. Una caja horizontal, la otra vertical, la otra horizontal y así sucesivamente. Tiene que tener un orden. Si yo le cambio, por ejemplo, a un lateral, el otro lateral también tiene que estar cambiado, porque si no vamos a tener una mezcla de texturas que obviamente no se va a ver muy bien. Y aquí también tenemos que estar pendientes cuando definamos el material, decirle que es un material con textura. Es importante. Si a mí se me olvida eso, en el diagrama se va a ordenar a como sea. Y esto me puede traer como problema de que cuando yo voy a armar mi mueble me doy cuenta de que hay piezas con diferentes texturas. Y eso es porque en la configuración del material no le colocamos que era un material con fibra. La optimización para materiales maderados quizás es la más complicada de todas porque sí o sí las piezas corresponden con su dirección de fibra. No se pueden voltear a como les dé la gana, sino que tienen que corresponder con la ubicación de la dirección de fibra. Entonces, puede que sea una de las más complicadas. Esto nosotros lo podemos imprimir. Si nuestra computadora tiene para imprimir en PDF, podemos sacarlo en PDF y lo mandamos para cortar o lo imprimimos en otro lado, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer. Igual,
Acá podemos ver lo que es el tema de los tapacantos. Fíjense, esa línea verde que ustedes están viendo ahí es la línea que identifica los tapacantos. Acá me va a salir la identificación de tapacanto con el color que tenga el tapacanto. Si yo le definí este tapacanto color verde, aquí me sale verde. En el caso del plomo me debería salir en rojo. Esto me permite de que yo pueda identificar, por ejemplo, si estoy haciendo un diseño con tapacanto delgado y tapacanto grueso. Puedo asignarle un color al tapacanto delgado y otro color al tapacanto grueso. Y acá, cuando ya se coloque, voy a tener la separación de tapacantos por si acaso. Esto les digo porque anteriormente esta opción no existía. El tapacanto era un solo color, era todo azul. Y a veces yo hacía muebles con tapacantos mezclados, que si tapacanto maderado para lo que es el tapacanto grueso para lo que son los mesones y tapacantos delgados para el cuerpo del mueble. Como todo acá me salía azul, yo tenía que después identificar cada pieza, cambiarle el color, modificar el tapacanto, para que cuando yo lo mandara a cortar me lo hicieran bien. Entonces, esto es una ventaja de que ahora ustedes tienen porque pueden definir directamente el color que quieren para cada canto y acá ya va a salir reflejado. Si nosotros optimizamos el plomo, tendríamos que configurar exactamente lo mismo, y nos sale el diagrama para el plomo. Fíjense que acá hay más piezas, obviamente. Fíjense el color del tapacanto, cómo se marca, es como vino tinto, más o menos, o guindo. Y tengo igual los sobrantes por acá, que yo puedo tomar en cuenta según si necesito utilizar esto para otra cosa, o hago otro mueble, o lo dejo así, dependiendo de lo que yo considere. Lo que les recomiendo es nunca se lleven un tablero completo a sus casas. Por ejemplo, en este caso, nunca se lleven este tablero así a sus casas, porque después nunca lo van a hacer cortar. La recomendación que les hago es que de una vez, si ya ustedes están comprando un tablero de material, hagan otro diseño, métanlo aquí mismo y compren todo el material, pero ya con las piezas cortadas. Es lo más recomendable, porque un tablero gigante almacenado, estamos como que, no, después lo hago, y nunca lo hacemos. En cambio, si ya las piezas las tengo cortadas, lo puedo armar en cualquier momento, venderlo o usarlo, o dependiendo de lo que yo necesite. Incluso va a ser mejor porque ya yo voy a estar viendo de que ahí están las piezas cortadas. Ya está cortado, solo me falta armar. En cambio, si está así grande, entonces vamos a estar de que no, es que hay que ir a cortarlo, no tengo tiempo para ir a la empresa, que además después te cobran. Entonces es mejor hacerlo de una. Voy a hacer la práctica de el cambio de tableros acá con el plomo, que tiene más piezas. Por ejemplo, nosotros el plomo acá lo estamos, digamos aquí, 0,4, ok, sin preferencias. Le doy en generar y me va a generar esto. Esta es la opción sin preferencias. Yo tengo que visualizar esto y analizarlo. ¿Me parece que está bien esta optimización o no? Si no me gusta, le doy en diagrama de corte y puedo generar otro. En la opción de apilar piezas idénticas podemos cambiarlo a lo largo. ¿Qué significa a lo largo? Que se va a ordenar las piezas en función del largo, de la longitud. Generamos y nos muestra esta otra posibilidad. Tengo que verla, analizarla, dependiendo de si me funciona o no. Ok, no me gustó, hago otro. Acá donde dice a lo largo, le coloco a lo ancho. ¿Qué significa a lo ancho? Que las piezas se van a ordenar en función al ancho de las piezas. Genero y analizo. ¿Qué tal me parece? No me gustó, voy a la otra opción. Todas las posibilidades. En todas las posibilidades le digo al programa, a ver, tú escoge qué es lo que me conviene o qué es lo mejor. Genero y aquí tengo. Analizo. De estas 4 opciones yo puedo escoger cualquiera de esas
según a lo que nosotros nos beneficie. ¿Qué nos beneficia? Que se use la totalidad del tablero o que si vamos a tener sobrante sea lo más grande posible. En este caso tenemos un sobrante largo por acá de 1,80 por 30. En este caso tenemos varias piezas de diferentes tamaños. Y en este caso tenemos un sobrante de 1,80 por 28. ¿Cuál nos conviene? Para mí, por ejemplo, me convendría este, porque tengo un sobrante mucho más grande, algunos aquí más pequeños, pero hasta ahí. En cambio los otros tengo, ok, unas piezas más cuadradas, pero no me va a servir mucho. Acá esto, por ejemplo, lo puedo utilizar para un lateral, digamos, un lateral de un mueble. Y lo tengo almacenado, digamos, para otro momento en que yo vaya a hacer un mueble. O me sirve para, por ejemplo, cortarlo y hacer estantes flotantes. Tenemos 4 opciones, tenemos que ver. No significa que porque el programa lo esté haciendo hay que hacerle caso y hay que generar exactamente lo que indica el programa. Yo tengo que evaluar según mis posibilidades con respecto al tablero. Si yo quisiera hacer otro mueble para utilizar el mismo material, lo hago en el mismo proyecto. Todo esto. Lo que tengo que hacer es selecciono esto, lo convierto en un grupo y lo oculto y empiezo a desarrollar mi otro mueble. Cuando quiera tener los dos muebles, visualizo este, que obviamente va a estar en el mismo lugar, lo muevo y listo. Voy a tener un mueble aquí y otro mueble acá. Yo puedo realizar todos los muebles que yo quiera en un mismo proyecto. Todos los muebles que yo quiera los puedo realizar en un mismo proyecto. Si son de diferentes colores, no hay problema tampoco, porque como pueden ver cuando hacemos aquí nuestro listado de medidas, nos sale todos los colores que tengamos en este proyecto. Ahora, esta medida o esta lista de medidas que tenemos acá, nosotros lo podemos exportar como un archivo CSV. Esto nos permite que lo podamos abrir con un documento de Word, de Excel. ¿Dónde lo podemos exportar? Aquí arriba tenemos la opción exportar. Acá. Si le hacemos clic, nos va a guardar un documento CSV. Si por ejemplo yo le doy en exportar, le doy en guardar y lo abro. Acá me va a salir mi documento de Excel. Con las medidas, todo tal cual como tiene que ser. ¿Ven? Aquí. Tengo la lista de cada pieza, las medidas de cada pieza y el tema de los tapacantos. En este caso, hay una opción también en donde yo pueda visualizar acá mejor los tapacantos, porque hasta ahora tenemos aquí abajo o si es que hacemos el diagrama de corte. Aquí también tenemos la opción de visualizar estas líneas que nos indica cómo está colocado el canto para cada pieza, estas lineecitas. Sin embargo, también podemos ubicar acá la colocación de los cantos según al lugar donde vaya correspondiente. En este caso, lo que tenemos que hacer es ir a la parte de opciones y quitar la selección de lo que dice ocultar la columna de tiras de cantos. Esta opción la quitamos, le damos en aplicar y acá fíjense que nos va a aparecer ahora un listado mucho más completo donde tenemos las medidas, la cantidad, los nombres, la cantidad, las medidas y acá la parte de los cantos. Tenemos longitud del borde 1, longitud del borde 2, ancho del borde 1, ancho del borde 2, L1, L2, A1, A2. Y acá la parte de los tapacantos. ¿Por qué les explico esto? Porque en algunos países para hacer los cortes de materiales te piden rellenar un documento de Excel.
En este caso, en Perú, utilizan mucho lo que es un documento de Excel, en donde tú tienes que especificar esto, tal cual así como te lo estoy explicando. Bueno, el nombre de la pieza a ellos no les interesa. Solo tienes que decirle qué material es, la cantidad de piezas, las medidas y dónde vas a colocar los tapacantos. Y después si necesitas algún corte especial, alguna ranura o algo así por el estilo. Si tengo una pieza sobrante con otras medidas que las quiero utilizar, las puedes utilizar. Solo lo tienes que agregar aquí en la parte de materiales. Cuando agregas el tablero, agregas el tamaño del sobrante. Lo que tienes que hacer es, si es maderado, agregas primero la medida hacia el lugar donde esté yendo la fibra y luego la otra. Si es un color normal, agregas como sea, no hay problema. La cuestión es que acá no te va a generar, por así decirlo, un diagrama con diferentes medidas. Esa es la cuestión. ¿A qué me refiero? Si yo tengo dos tamaños de tablero acá, cuando yo hago el diagrama, yo tengo que escoger con qué tablero lo quiero hacer. O sea, cuando yo hago el diagrama, aquí tengo que escoger. O sea, no me va a decir, bueno, estas piezas te entran en este tablero, estas piezas te entran en este otro, estas piezas te entran aquí. No. Entonces yo tengo que escoger, bueno, vamos a ver aquí, genero, y me va a salir todo en esa misma medida. Esa es la cuestión de utilizar, por ejemplo, sobrantes de otros trabajos anteriores. Lo que se puede hacer es generas en esa medida y te anotas cuáles son las piezas que entran en ese tablero. O lo que puedes hacer es generar, imprimes esta primera hoja y te anotas lo que sobra, digamos, en las otras hojas, si es que entran en varias. Esta que ya generaste, lo que vas a hacer es quitarlas o desaparecerlas de tu diseño. Cuando yo tengo las piezas aquí ocultas, no me van a aparecer en la lista de cortes. Por ende, ya no saldrían en la optimización. Esa es una opción de cómo hacerlo, digamos, en caso de que lo necesites hacer de esa forma. Es un poquito más complejo, pero tiene solución. Tiene su truquito nada más. Una consultita. Sí, En el tema de los fondos de los cajones, ¿qué espesor utilizó? Porque utilizó nada más la melamina, la misma melamina de 18, o generó como un tablero de 4 milímetros. No recuerdo. lo hice con el de 3 milímetros. Y aquí va a salir con el de 3 milímetros. Aquí está. Fondo de cajas. A mí me está dando error eso porque me dice que el material no está bien definido. Me dice. Eso es porque cuando configuraste tu material acá, solo le colocaste el espesor del tablero, digamos, grande, pero no le colocaste que también había espesor de 3 milímetros. Lo que tienes que Mm, hacer es simplemente te aparece como un botoncito rojo. Por ejemplo, sí, si yo acá quito este, no, bueno, realmente era del plomo. Si yo lo quito, aquí te debe aparecer algo así. sí, exactamente. Cuando les aparezca algo así, esto significa que no, cuando nosotros configuramos el material, no incluimos este espesor. Lo único que tenemos que hacer es, le hacemos clic acá para que nos lleve hacia la lista, le hacemos clic en este más y se agrega. Listo, no hay problema. Ahora, si acá me llega a aparecer, por ejemplo, plomo 1,74, hay un error. Posiblemente hayas hecho un error al crear el espesor del material. Recuerden que los espesores tienen que ser 15, 18, 3 milímetros o el espesor que se esté utilizando. No puede existir un espesor 2,64 porque no existe. Entonces, tenemos que estar pendiente con esto. Si es como el que sale ahorita, que dice que, bueno, 0,3 no hemos definido, entonces le damos en definir y listo, no hay problema. Pero si nos aparece que acá hay un error de una medida de 3,84, hay que verificar esa pieza porque está mal creada.
¿Alguna otra pregunta, duda? Ok. Aquí en OpenQtList tenemos la opción que se llama estimar, aquí arribita. Esta opción de estimar me va a permitir que yo pueda ver cuánto tablero voy a utilizar. Igual cuando yo genero mi diagrama, igual aquí arriba me aparece, por ejemplo, maderado, cantidad 1. Si yo necesitara 2, 3, 4 tableros, aquí me va a aparecer 2, 3, 4. Incluso aquí me dice 1 de 1. Si necesitara 2, me saldría 1 de 2. O 1 de 3, 1 de 4, dependiendo. Si yo quiero un resumen general para ver cuánto voy a utilizar de todo, tengo la opción que se llama estimar. Si le doy clic acá y le doy en generar, el programa me va a dar la estimación de cuántos materiales necesito. Tablero, maderado, plomo, uno de cada uno. Acá no te está tomando en cuenta si tiene sobrante, si no tiene sobrante. Es la cantidad total. O sea, si tienes sobrante, ok. Si no tienes, ok. Pero aquí es un tablero. 1, 1, 1. De la medida de, bueno, aquí sale la medida, pero en metros cuadrados. De la medida, bueno, de tantos metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados son usados? Del maderado, 1 metro cuadrado, del plomo, 4 metros cuadrados y del este, 0,57 metros cuadrados. En total son 5,57 metros cuadrados utilizados en el mueble. También nos sale el tema de las masas o del peso. Por ejemplo, para el maderado, el tablero pesa 50 kilos, el peso para las piezas utilizadas son 10 kilos. Luego tenemos, bueno, obviamente si esto nosotros lo configuramos para todos los materiales, aquí nos va a salir el resultado de cuánto nos va a pesar todo el material utilizado. Y eso es el peso total que va a tener el mueble solo en material de melamina. Ya después hay que sumarle, si queremos saber el peso más exacto, sumarle que sí accesorios y otras cuestiones más. Pero ya con esto podemos tener una idea, ok, mi mueble aproximadamente debe estar pesando unos 20 kilos, digamos. Y tenemos la parte de los costos igual. Si configuramos el precio, acá nos va a salir cuál es el precio total del tablero y cuánto es la cantidad utilizada, o sea, cuánto es el precio de los materiales utilizados. En este caso, para este metro cuadrado son 20 dólares que nos costaría solamente los materiales usados. En teoría, acá no se tomaría en cuenta el material usado, se tomaría en cuenta el material total para hacer una cotización o para hacer un precio. Y lo mismo sale acá para el tema de los tapacantos. Nos dice cuánto es el tapacanto utilizado y el tapacanto total. Para los tapacantos tenemos que tomar en cuenta la parte de material utilizado. Esta. No el total, sino esta. Esto de acá nos permite que nosotros podamos generar nuestra cotización o presupuesto. Y en ese caso, nosotros trabajamos de esta forma. Tenemos una plantilla, que esta plantilla también se las vamos a pasar, en donde podemos nosotros calcular nuestro presupuesto o cotización en caso de que tengamos que hacer algún proyecto. Acá lo que está contemplado son los materiales más genéricos, por así decirlo, de lo que vamos a necesitar para los muebles. Ustedes pueden agregar o quitar, no hay ningún problema, eso ya es decisión de ustedes. Yo les voy a explicar un poco de cómo hacemos los cálculos. En general, por ejemplo, la plantilla funciona de esta forma. Tiene los materiales, acá ustedes colocarían el precio con el cual, digamos, les van a vender los materiales o el costo de los materiales como tal. Acá colocarían la cantidad a utilizar para el mueble. Y esto se suma del total de costo, por ejemplo, de la cantidad a usar por el precio. Digamos que acá melamina maderada cuesta 100 dólares. Necesito 2 tableros. Supongamos que entra el plomo y el maderado, entra, digamos, en el mismo precio. Son 200. Tapacanto delgado me cuesta, digamos, $1 cada metro. Y voy a necesitar, vengo al programa,
24,72 metros, esto lo redondeo. En vez de 24, coloco 25 o 26 metros. Porque nunca me van a vender 24,77. Coloco acá mis 25 metros. Y así voy sumando todos los materiales que necesitamos. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de los accesorios. Por ejemplo, esto vamos a necesitar rieles. Cada riel me sale, digamos, en unos $20. Son 3 rieles. También vamos a necesitar bisagras. Son 2 bisagras. Cada bisagra me sale en $10, digamos. Son 2. Entonces, ven, voy rellenando mi información. Tengo también el tema de la instalación o el transporte. Digamos que para el transporte me salen $50 y es uno solo porque es una sola ida, por así decirlo. El transporte acá nosotros siempre lo cobramos como si fuera una carrera de taxi. O sea, de un lugar a otro, ¿cuánto te cobra? O cuánto cobrarías por esa carrera, por así decirlo. Y bueno, acá nos va a dar después la sumatoria de todo esto, la sumatoria total de costos. Para este mueble, el tema del presupuesto que necesito para comprar material es $355. Obviamente esto ustedes lo pueden rellenar en la moneda del país en donde ustedes estén. No necesariamente tiene que ser en dólares. El costo de lo que es la mano de obra, nosotros no la incluimos en lo que vendría siendo dentro de la sumatoria total de costos, sino que lo incluimos y lo sacamos de nuestra utilidad. Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, $355 que me va a costar los materiales, ¿cuánto me voy a tardar para armar este mueble? Si es que lo voy a hacer yo, no cobro mano de obra. Si lo va a hacer otra persona, cobramos mano de obra. Por ejemplo, si yo le tengo que pagar a alguien para que arme el mueble, le cobro mano de obra. Si yo lo voy a hacer, no cobro mano de obra. Acá, ¿cuántos días de trabajo me demora? Digamos que para este mueble, un día. Si yo voy a contratar a alguien, ¿cuánto me cuesta ese día? Digamos que me cuesta $50. Entonces el total de la mano de obra sería $50. Después de rellenar todos estos datos, tengo 3 opciones para cobrar. Cobrar por 2, en donde en este caso sería esto por 2. Sería 710. Este mueble yo tendría que cobrar 710 dólares. Mi utilidad y mi ganancia van a ser 305. ¿Por qué? Porque de la utilidad y de la ganancia resto la mano de obra. A eso es lo que me refiero, que cuando lo vamos a hacer nosotros, no descontamos mano de obra, porque toda la utilidad, o sea, va a ser para mí. Si yo estoy haciendo, todo va a ser para mí. Si yo de aquí tengo que sacar para alguien más, ahí recién añado mano de obra. Después de pagar mano de obra, mi ganancia sería de $305 por este proyecto. Otra forma de cobrar es la sumatoria total por 1,8. Este precio es más económico. Cobramos por 1,8 generalmente para proyectos donde hay muchos muebles. Cuando son, por ejemplo, 3 roperos, una cajonería de cocina completa, más el modular de tele, más el mueble de lavandería. Cuando son muchos muebles, por lo general se cobra un poco más económico porque el material se compacta más. O sea, se utiliza más material, obviamente, pero la optimización de materiales es básicamente perfecta. En cambio, cuando usamos un solo mueble, tenemos sobrante y cobramos por 2. Cuando es un solo mueblecito, que sí, un escritorio, un velador, un librero, cobramos por 2. Cuando son varios, por 1,8. Y cuando el trabajo es muy difícil, cobramos por 2,5. Cuando yo tengo que hacer muchos cortes, cuando tengo que hacer bastante instalación, que si la pared que si está chueca, que la pared se desparrama, no sé, X cosa que pueda pasar, cobro por 2,5. El precio al cliente va a ser más caro, pero obviamente la mano de obra y el tiempo que vamos a
utilizar para realizar este mueble es mayor. Significa que no es que mi ganancia va a ser más grande, porque si yo lo veo ahorita, por ejemplo, por un día de trabajo, es bien porque estoy ganando más, pero como es más complicado, a lo mejor me tome 2 días de trabajo o a lo mejor me tome 3 días de trabajo. Y ahí podemos ver cómo se va como que ajustando básicamente a trabajo por 2. En cambio, si yo voy a hacerlo por 2, pero me toma 3 días de trabajo, mi ganancia va a ser 205. O sea, ya es menor, ya es menos todavía. También podemos cobrar por 1.8 cuando, por ejemplo, como en este caso, en el tablero, aquí yo sumo el tablero total, pero también puedo sumar solamente media hoja o puedo sumar un cuarto de hoja, dependiendo de lo que me venda la empresa. Si la empresa te obliga a comprar una hoja de material, tú lo cargas acá, o sea, tú dices, ok, tengo que comprar una hoja de material, así que tú vas a pagar la hoja de material, pero al cliente le cobras más barato. ¿Por qué le cobras más barato? Porque tú sabes que te está generando un sobrante gigante acá. A ver. Tú sabes que estás generando este sobrante gigante que tú lo vas a poder utilizar en otro mueble, que lo vas a poder vender y vas a ganar más dinero. Por ende, el cliente te estaría básicamente como que ayudando a pagar todo el material. Tú vas a aprovechar lo que se va a aprovechar, digamos, en el tablero y lo demás, obviamente acá ya entraría en una ganancia mayor. Básicamente, cuando cobramos así, esta ganancia que vamos a obtener de acá, con el otro mueble que yo venda, se va a igualar a una ganancia por 2 o incluso a una ganancia por 2.5, dependiendo. A este cliente le cobro más barato, pero cuando yo venda ese otro mueble voy a ganar más dinero. Esa es básicamente la forma en cómo nosotros hacemos este tema de la cotización. Ahora, hay personas que dicen que hay que incluir el costo del mantenimiento de herramientas, que hay que incluir, no sé, otras cosas, pero eso ya está en cuestión de cada uno. Nosotros no lo incluimos porque digamos que el costo de las herramientas o el costo del mantenimiento de las herramientas tienen que ser por parte de la empresa. O sea, yo no le voy a cobrar al cliente cada vez, digamos que al día tengo 3 clientes, a los 3 clientes les voy a cobrar mantenimiento de mis herramientas. Yo creo que eso ya es parte de el funcionamiento como tal de la empresa o el funcionamiento como tal mío y mi responsabilidad, por así decirlo, de mantener mis herramientas acordes para que yo pueda realizar el trabajo. Son mis herramientas de trabajo. No tendría por qué cobrárselo a los clientes. Hay otros que dicen que sí, no hay ningún problema. Hay otros que les cobran incluso hasta el alquiler, la luz, el agua, todo, se los cobran también al cliente. Un pequeño porcentaje le meten al precio, obviamente cobran más caro, pero estás cobrando cosas que, digamos que hace que tu precio se eleve y que quizás los clientes prefieran otros que sean más económicos. Entonces hay que ver. Lo que sí tenemos que ver es que nuestra utilidad y nuestra ganancia sea mayor a la utilidad que tendríamos que tener cada día. Por ejemplo, si yo tengo una tienda, tengo una oficina, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, tengo que pagar, no sé, expensas, qué sé yo. Además de esto, tengo que pagarle a un ayudante. Tengo aquí contratado un ayudante de carpintería o un maestro carpintero. Yo tengo que ver, según todo eso lo que yo voy a pagar, tengo que sacar cuánto sería mi utilidad diaria para que cuando yo agarre un proyecto, esta utilidad o la utilidad, digamos, de varios proyectos cumplan esa utilidad mínima diaria. Por ejemplo, supongo que yo diario, según todo lo que tengo que pagar, tengo que ganar diario $200 diario. Si yo hago un trabajo y estoy ganando con un solo día de trabajo $300, entonces está bien. Estoy dentro, incluso estoy ganando más
de mi utilidad necesaria. Si yo necesito $200 diario para que mi negocio sea fructífero, imagínense, 3 trabajos ganando $300. Al día son 600. Está perfecto. Pero si yo, por ejemplo, por cobrar caro, no me llega ningún cliente, necesito ganar diario $200. Si no gano diario $200, no voy a poder cubrir todo el mes. Digamos que en todo el mes o en toda la semana un solo trabajo de $300. Toda una semana, 2 más 2 más 2 más 2, en la semana tendría que ganar más. Entonces, en toda una semana estoy ganando solo 300. No es factible. Entonces, tenemos que ver que la utilidad que nosotros estemos generando en los cobros sea mayor a la utilidad diaria, o si yo estoy seguro de que voy a agarrar 3 trabajos al día, que esos 3 trabajos cubran la utilidad y obviamente sea mayor a esa. Esto les digo por si ustedes quieren rebajar. Si ustedes le dicen son 710 y el cliente dice, pero hazme lo más económico, ya tú vas a ver, según lo que tú necesitas, hasta qué utilidad mínima puedes llegar para que tú seas factible. Si yo necesito ganar 200, aquí estoy ganando 300. Digamos que para que el cliente me haga hacer el trabajo y yo pueda ganar ese dinerito, le digo, ok, no te voy a cobrar 710, te voy a cobrar 650. Si yo aquí, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo hacer? A ver, aquí le voy a quitar esto. No. Bueno, este no era. Digamos, aquí, digamos esto, a ver. Digamos, 670 le cobro. Estoy ganando 285. Todavía estoy en el rango. Entonces, todavía está bien. Le estoy bajando el precio al cliente, pero todavía me estoy manteniendo en la utilidad necesaria. Eso obviamente lo tienen que ver ustedes, yo solo les explico cómo nosotros lo hacemos. Obviamente cada quien decide cuánto va a ganar, decide cuánto va a cobrar, pero lo ideal es que nosotros cobremos lo justo, lo necesario y que hagamos valer nuestro trabajo. O sea, no es cuestión de cobrar barato por cobrar barato y que no estés ganando básicamente nada. Tienes que ver calidad de precio, calidad de materiales, todo eso, y cobrar lo que se tiene que cobrar. Esta plantilla se las voy a pasar al grupo para que ustedes la puedan descargar. Si la quieren utilizar, tienen que descargarla. Si no la descargan, no la van a poder utilizar. ¿Alguna pregunta o alguna consulta que tengan hasta aquí? Buenas tardes. Yo tenía una duda. Sí, dime. Cuando decía en la parte de cuánto debemos de cobrar por día, ese monto, hay un monto, o sea, una referencia a cuánto es lo que debemos de cobrar. Por decir un precio estándar que se cobra en otros lugares. ¿Tuviera una idea? No, eso lo podrías ver tú. Si quieres saber eso, puedes irte, depende de donde estés, te vas a las carpinterías y cotizas. Así te haces pasar como que, ay, quiero cotizar este mueble, ¿cuánto me sale? Y ahí más o menos tú vas a ver cuál es el promedio. Pero lo que yo te digo es que no compitas con eso, porque a lo mejor tú no sabes tampoco qué materiales utilizan. A lo mejor ellos te dicen, ok, este mueble te va a salir en $300 y tú te pones a venderlo en $300 utilizando un material de buena calidad, no te va a ser rentable. Entonces, básicamente puedes hacer tu estudio de cuánto más o menos se cobra por la zona y ver si es factible para todo lo que tú estás haciendo. Y obviamente, si las personas te dicen, porque a nosotros también nos pasa, no, que en el mercado lo consigo más económico, esto no cuesta esto. Esa persona posiblemente no sepa la diferencia de los materiales. Y esa persona no debe saber
que un mueble que compras en el mercado, que lo compras por, ¿cómo se llaman estas tiendas que venden muebles ya hechos? Son muebles de muy baja calidad. Son muebles hechos con un material casi desechable. En cambio, estos materiales que utilizamos para estos muebles son mucho mejor. Y eso es lo que nosotros le tenemos que hacer entender al cliente para que pueda, digamos, pagar el precio que nosotros le estamos diciendo. O sea, nosotros te lo vamos a hacer así, 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 así y te cuesta esto. No, que lo quiero más barato. Si quieres más barato, te lo puedo hacer en blanco. Es más barato. No es que esto no cuesta lo mismo. Bueno, que vaya a otro lugar y cotice para que vea que le va a costar exactamente lo mismo. Porque igual, el precio del tablero es igual para todos. O sea, y básicamente en todas las carpinterías te van a dar como un precio aproximado. Tú sácalo. O sea, busca una imagen de internet y con esa imagen cotiza. Mira, yo quiero hacerme este mueble y le das las medidas. Te van a cotizar. Después tú misma haces el diseño, ves cuánto material vas a usar y ves todo lo que es el tema del costo. Para que tú veas que el precio tampoco no va a hacer tanta la diferencia. Y lo que sí les recomiendo es que nunca cobren por metro cuadrado o por metro lineal. Es el mayor error que pueden hacer. ¿Por qué? Porque cobrando por metro cuadrado o por metro lineal no tenemos la precisión exacta de cuánto material vamos a utilizar. Entonces van a estar cobrando menos de lo que deberían. Acá en Bolivia, por ejemplo, sacando el costo, lo que la mayoría de lo que de lo que se hace es si a mí me va a entrar una lámina, por así decirlo, una lámina, que dependiendo el color o el diseño, pongámosle que va a costar 500 bolivianos. La mayoría agarra los 500 bolivianos y lo multiplica por 2. Listo, eso es lo que hacen. Y de ahí es lo que ya hablan con el cliente, digamos, se descuenta unos 100, 150 bolivianos y todo queda en unos 850 y se lo tengo listo en un día. O dependiendo también la lista de corte que haya en la distribuidora. Porque a veces el cliente quiere un diseño que está de moda, pero cuando es un mueble de cocina y toca cambiar la pieza, como el producto era de moda, ya no hay ese modelito para cambiar. Entonces es ahí donde se le sugiere al cliente siempre un color que no sea de moda. Pero sin embargo, no obstante, se le recomienda siempre que se cobre así. Si me cuesta 500 toda la pieza, el resto de tornillos, bisagras, manguitos, eso a veces es a gusto del cliente. Así que se multiplica por 2 y sobre eso se trabaja. Es normalmente lo que aquí se está haciendo. Claro, pero ahí estás cobrando solo el tablero y los accesorios, mano de obra, instalación, transporte, eso no lo cobras. En el transporte, eso va muy aparte. Siempre se le dice al cliente que el transporte va muy aparte. Depende mucho el modelo, si de repente hay que ir a armarlo directamente allá o se lo puede llevar directamente armado, porque se puede llevar preensamblada algunas partes si es cajonería de cocina. Ahora, si es un mueble de entretenimiento para su televisor, de repente un flotante, pues se lo puede llevar casi armado. Y eso se puede armar si me lo entregan los cortes hoy, en un día y medio se lo puede armar. Dependiendo la complicada del sistema, si quieren con luces más y esas cosas. Pero el transporte siempre va aparte. Por más Ya, que yo tenga un vehículo para llevar. Pero porque generalmente para armar un mueble yo no voy a ir a comprar, necesito 50 tornillos, voy a ir a comprar 50. Siempre hay que tener un paquete de cada medida o las medidas más estándares. claro, Al menos es lo que es como yo estoy manejando la situación. claro, pero igual, ¿de dónde sacas pues para comprar eso? Lo sacarías entonces de tu dinero, para comprar los accesorios y eso, porque si tú, digamos, el tablero te cuesta 500, lo multiplicas por 2, le cobras 1000. ¿Cuál es tu ganancia?
No se escuchó bien, disculpe. O sea, si el tablero te cuesta 500 y lo multiplicas por 2, al cliente le cobras 1000. De ahí, ¿cuál es la ganancia? Porque de esos 1000 tienes que sacar para comprar las rieles, tienes que sacar para comprar las bisagras, para el tapacanto, no sé, para otro accesorio, digamos, que necesite el mueble o algo así. ¿Cuánto te queda de esos, de lo que tú le cobras, cuánto te queda de ganancia? Generalmente queda una ganancia de entre 250 a 300 bolivianos, después de todos los accesorios. Porque en accesorios, tornillos y eso no Claro, se hacen ni es algo como 200 unos bolivianos. 100 bolivianos, digamos, de entre accesorios y todo eso. Un poquito más, dependiendo, porque a veces en diferentes trabajos siempre hay sobrantes. Y eso, por más que me quede con algunos accesorios, se puede utilizar en otro trabajo. O hasta para repuestos se puede tener siempre. La ganancia siempre termina siendo un 40 a 35%, porque los repuestos o las piezas, las bisagras, eso, comprándolas al mayoreo y teniendo ya lista, ya es una inversión que se va Ah, recuperando claro, pasivamente. claro, porque entonces tú compras por cajas, compras tú. Sí, los tornillos yo Ah, los ya. compro por paquete de 1000, de 500, porque si yo tengo un trabajo no voy a estar saliendo a comprar 2 docenas de tornillos, No, estoy claro, perdiendo los tiempo. tornillos sí, pero me refiero a las rieles, por ejemplo, las rieles de cajas, las bisagras, ¿eso también lo compras por cajas? Bisagras, bisagras siempre tengo. Lo que sí varía son las rieles por el tema de los cajones, pero casi siempre es de 30 a 40 centímetros. Por Ya. eso es que ese es el margen. Digamos. No es que no sé, como algunos escriben, o no sabe cuánto gana. Cuando ya uno va armando estos muebles con más tiempo, ya va más o menos. Claro, si a ti te funciona, está bien, porque si te da tu ganancia para que tú puedas cubrir con lo que deberías ganar, digamos, al día, está bien. Por eso les digo, cada quien puede cobrar lo que quiera. Lo que sí tienen que hacer es que traten de ganar lo que les cubra lo necesario para el día. O sea, no es que voy a ganar de este trabajo que voy a cobrar 1000, voy a ganar solo 100, porque imagínense, entonces están ganando muchísimo menos. Entonces, si les da para cubrir todo lo que necesitan cubrir según cómo estén trabajando, está perfecto. Pero por lo general, para que vayan más o menos ubicándose, se trata de ganar entre 40 a 50%. Si no puedes eso, porque el cliente quiere algo más económico o X cosa, o tú estás necesitado de que te entre un trabajo, que a veces hacemos esto, porque si no nos entra trabajo, no generamos ganancia. Entonces, lo hago más económico, no gano tanto, pero por lo menos gano algo. Ok, así como dice Luis, igual acá dice, se debe realizar un análisis de costos para saber en verdad cuál es mi costo de producir un producto y así como los gastos administrativos que no se ven inicialmente. Claro, como estos gastos, por ejemplo, de personal, mantenimiento y estas cositas. Muy bien. Les pasé ya la plantilla y aquí tenía una pregunta de Diego que tiene este error. Y este error es el que les estaba diciendo que tienen que revisar. Este error que le sale a él, fíjense, dice plomo 1,84. ¿Cuál es el error? Cuando construiste la pieza, el espesor que le colocaste está mal. Tendría que ser 1,8 y le pusiste 84. Tienes que revisar el diseño para que veas este parante, por qué tiene este espesor. Si es necesario, hay que volver a hacerlo o simplemente modificarlo. Ok, con esto chicos, entonces terminamos la clase de hoy y las clases de toda esta semana. Les voy a subir además a la carpeta, les voy a subir una clase adicional, una clase extra, donde les estoy explicando lo que es el uso de las extensiones.
Y para el tema de la renderización y decoración y ubicación de elementos decorativos, tienen que hacerlo con la plataforma, con Hotmart y Classroom. Ahí están las clases. Básicamente es la clase 9, 10 y 11 o la 10 y la 11, no me acuerdo muy bien, pero está ahí en la plataforma, ¿ok? De aquí en adelante pueden ver la plataforma cuando ustedes gusten, van a tener un año para revisar todo ese contenido. Todas las preguntas que quieran hacer las pueden hacer por WhatsApp, no hay problema, siempre vamos a estar apoyándolos y dándoles asesoría en lo que necesiten, así que ustedes simplemente escriban y recuerden entregar sus proyectos hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado, no mañana, sino el próximo sábado. El proyecto final para Bolivia, un diseño de cualquier mueble que ustedes quieran hacer, que entre en una hoja de material de 2,75 m por 1,83 m, de color blanco, con el espesor de 15 milímetros. Y para los de Latinoamérica, un mueble que ustedes quieran hacer, no importa el color, no importa el espesor, ni la cantidad de materiales que utilicen, y deben enviar el proyecto a nuestro número o al grupo para que lo tomemos en cuenta y lo podamos revisar. Aquellas personas que envíen el proyecto final serán unidas a una lista de posibles candidatos a ganarse para Bolivia el tablero de material que necesitarán para armar el mueble. Ya ustedes tendrían que comprar después los accesorios y tendrían que comprar los tapacantos y todo eso. Nosotros directo, solo el tablero les vamos a pagar. Las clases de armado y asesoría de armado para que puedan armar el mueble. Y para los de Latinoamérica, las clases de armado y asesoría de armado para que ustedes puedan fabricar ese diseño que ustedes han propuesto. Va a ser un ganador para cada uno, un ganador para Bolivia, un ganador para Latinoamérica. Así que envíen sus proyectos, piensen bien qué es lo que quieren hacer y yo les invito a que participen, que envíen sus proyectos, porque no van a perder nada. Bueno, pueden ganar algo. Recuerden, las grabaciones van a quedar por 30 días para que ustedes las puedan descargar y les recomiendo que lo vayan haciendo. Esta en 20 a 30 minutos ya va a estar disponible para que ustedes la puedan visualizar. Así que sigan con la plataforma. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, algún problema, nos pueden escribir y siempre vamos a estar disponibles para que ustedes puedan hacer sus consultas, ¿ok? Con esto terminamos estas clases de esta semana. Nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya gustado el curso, que hayan aprendido mucho sobre el diseño de muebles, del uso del programa SketchUp y que obviamente de aquí en adelante puedan hacer todos los proyectos que ustedes se propongan, ¿ok? Que tengan un feliz fin de semana, un feliz viernes y nos vemos en otra oportunidad.